Bien, vamos a empezar ahora con el estudio del libro del Génesis. La introducción del libro del Génesis, vamos a poner en pantalla la presentación. La introducción del libro del Génesis corresponde estudiar la discusión, las enseñanzas de la Iglesia, luego de la discusión académica sobre la historicidad de los 3 primeros y luego de los 11 primeros capítulos del Génesis. Vamos a estudiar nosotros esto a la luz de las enseñanzas de la Pontificia Comisión Bíblica y luego seguiremos con el contenido del libro del Génesis y trataremos algunos pasos exegéticos. Como introducción muy breve, en hebreo la primera palabra de las Sagradas Escrituras del libro del Génesis es la palabra Bereshit. Bereshit Adonai Bará o Bereshit Bará Adonai. En principio creó Dios el cielo y la tierra. Hashamayim Ve'et Haaretz. Esa es el título que tiene la Biblia, que le da la Biblia hebrea al libro del Génesis, en el principio, el inicio de la creación. Nosotros, en cambio, en nuestras Biblias tomamos el nombre de la Biblia griega, de la 70, que le llama Génesis, y que luego pasa a la Vulgata, y que nos trae como contenido principal los orígenes del mundo, del hombre, y luego la historia patriarcal con las diversas tablas genealógicas o de las generaciones. Como contenido del Génesis, lo adelantamos brevemente, el libro del Génesis nos muestra cómo el origen del cosmos está en Dios, la obra de la creación y creación de la nada. Entre estos, el hombre ocupa el lugar del todo especial. Encontramos aquí también la caída de nuestros primeros padres y la promesa del Redentor. Por eso, como luego a la conclusión del estudio de la historicidad, sobre la historicidad, veremos las conclusiones de los puntos que se enseñan en los primeros 11 capítulos del Génesis y que corresponde siempre salvaguardar. Bien, como parte de esta historia primitiva, tenemos la creación del universo y del hombre de la mujer, como parte de la historia primitiva, entre los capítulos 1 al 11, esto está en el 1.1 al 2.4. Luego del 2.4b al 3.24, la formación del hombre y de la mujer, el paraíso y el pecado original. 4.1 al 24, Caín mata a Abel, descendencia de Caín. 4.25 al 5.2, 32, Set y su descendencia. 6.1 al 9.17, corrupción creciente de la humanidad. Luego la historia de Noé y el diluvio. 9.18 al 10.32, la descendencia de Noé, repoblación de la tierra. 11.1 al 9, la torre de Babel. 11.10.32, descendencia de Sem hasta Abraham. Bien, sobre este contenido, y justamente a la luz de lo que hemos estudiado en las últimas clases en la introducción al Pentateuco, la Pontificia Comisión Bíblica nos ha dejado documentos, 3 respuestas oficiales que hablan al respecto. Vamos a recordar brevemente estos documentos y luego vamos a ir a estudiar el particular que nos interesa sobre la historicidad del Génesis. Bien, tenemos aquí en pantalla los decretos, pero quiero antes citarles el documento del cual está tomado. Jacques Vosté fue recibido por el Santo Padre en 1909, había la Pontificia Comisión Bíblica había elaborado un documento sobre la historicidad de los 3 primeros capítulos, y Jacques Vosté, luego de deliberaciones y del estudio, como secretario de la Pontificia Comisión Bíblica en aquel momento, aprobó ante él la respuesta que vamos a leer. En esa respuesta de 1948 se da libertad, como leíamos ayer en la respuesta que
son las dudas que presentaba el cardenal Suar. En esa respuesta entonces se aclaran, se confirman esa libertad para los estudios y luego se confirman los elementos sustanciales de la historicidad de esos 11 primeros capítulos, cuáles son los elementos que es necesario, que corresponde salvaguardar. Bien, vamos entonces a estos documentos para hacer un repaso y luego vamos a lo que dice las respuestas de la Pontificia Comisión Bíblica. Decía el padre Bosté en una conferencia que dio en la Universidad de Salamanca. Compréndanse e interprétense bien. A la luz de las recomendaciones, de esta recomendación del soberano pontífice, las tres respuestas oficiales dadas en otro tiempo por la Pontificia Comisión Bíblica a propósito de las cuestiones mencionadas. Y entonces se citan los tres documentos que quiero repasar. Del 23 de junio del 1905, sobre los relatos que no tendrían historicidad más que en las apariencias. No lo hemos estudiado esa respuesta. Luego la del 27 de junio de 1906 sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco, la hemos estudiado. Y luego del 30 de junio de 1909 sobre el carácter histórico de los tres primeros capítulos del Génesis. Se admitirá que estas respuestas no se oponen de ninguna manera a un examen ulterior verdaderamente científico de estos problemas, según los resultados adquiridos durante estos 40 últimos años. Por consiguiente, la Comisión Bíblica no cree que haya lugar para promulgar, por lo menos ahora, nuevos decretos a propósito de estas cuestiones. Bien, entonces, ahora sí, regresamos al inicio de esta conferencia. Decía así, ocasión. El Santo Padre ha tenido bien confiar el examen de la Pontificia Comisión Bíblica sobre los estudios bíblicos dos cuestiones presentadas recientemente sobre el Pentateuco y sobre la historicidad de los 11 primeros capítulos del Génesis. Estas dos cuestiones, con sus considerandos y votos, han sido objeto de más atento estudio por parte de los reverendísimos consultores y excelentísimos cardenales, miembros de dicha comisión. Como consecuencia de sus deliberaciones, su santidad se ha dignado aprobar la siguiente respuesta en la audiencia del 1948. Y entonces vamos a lo que nosotros debemos estudiar. Precedentemente a 1948, en 1909, la Pontificia Comisión Bíblica daba esta respuesta. Dice, como pueden ver en pantalla, sobre el carácter histórico de los tres primeros capítulos del Génesis. Los modernos, esto es una introducción a la respuesta, ¿no? O sea, la pregunta, como leímos ayer, y la respuesta. Los modernos descubrimientos arqueológicos e históricos, esto es una citación hecha por los editores de los documentos pontificios de la edición de la Vaca. Decía aquella nota introductoria. Los modernos descubrimientos arqueológicos e históricos amenazaban la historicidad del relato de los orígenes contenido en los tres primeros capítulos del Génesis. La negación de esa historicidad dejaría totalmente en el aire una gran parte de los principios dogmáticos que constituyen la base de la religión cristiana. Por eso que la Pontificia Comisión Bíblica sale a la defensa de estos y de aquellos. Su atención se fija como determinada por este motivo apologético únicamente en los tres primeros capítulos. Y vamos a ver el contenido general. En primer lugar, rechaza como desprovista de sólido fundamento la afirmación de que dichas narraciones sean a. cosas fabulosas tomadas de la mitología, b. alegorías o símbolos, y c. leyendas en parte históricas y en parte fingidas para edificación de los lectores. Estas son las respuestas 1 y 2. Segundo, enumera una serie de hechos narrados en estos capítulos que afectan a los fundamentos de la religión cristiana y cuyo sentido literal histórico no puede ponerse en duda. Tercero, concede no obstante a. que no todas las frases y palabras se deben tomar en sentido propio, respuesta quinta.
ni menos aún científico. Respuesta séptima. Que los días del primer capítulo del Génesis pueden interpretarse como largos periodos de tiempo. Respuesta octava. Sé que se puede opinar libremente en la interpretación de pasajes sobre lo que no hay consentimiento unánime de los santos padres. Respecto cuarto. Y admitir interpretaciones alegóricas y proféticas, además de la literal histórica. Respuesta sexta. Más adelante, la misma Pontificia Comisión Bíblica volverá sobre el tema ampliando sus consideraciones a los 11 primeros capítulos del Génesis en la carta al cardenal Suar del 16 de enero de 1948, que es la que citábamos, y luego en la encíclica Humani Generis, que leeremos en su sección sobre la historicidad de los 11 capítulos del Génesis. Vamos al texto de la Pontificia Comisión Bíblica del 30 de junio de 1909. Si se apoyan en sólido fundamento los diversos sistemas exegéticos que han sido inventados y defendidos con apariencia científica para excluir el sentido literal histórico de los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, respuesta negativamente. Segundo, si, no obstante la índole y forma histórica del libro del Génesis, la peculiar conexión de los 3 primeros capítulos entre sí y con los siguientes, el múltiple testimonio de las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el consentimiento casi unánime de los santos padres y el sentido tradicional que transmitido por el mismo pueblo israelita siempre tuvo la Iglesia. Se pueden enseñar que los mencionados 3 capítulos del Génesis contengan no narraciones de cosas realmente sucedidas que respondan a la realidad objetiva y a la verdad histórica, sino más bien cosas fabulosas tomadas de la mitología y cosmogonías de los pueblos antiguos y acomodadas por el autor sagrado a la doctrina monoteísta, con exclusión de todo error politeísta, o bien alegorías y símbolos faltos de fundamento en la realidad objetiva y propuestos bajo la forma de historia para inculcar verdades religiosas o filosóficas, o finalmente leyendas en parte históricas y en parte ficticias, libremente compuestas para instrucción y edificación de las almas. Respuesta negativamente a una y a otra parte. Tercero, si especialmente se puede poner en duda el sentido literal histórico cuando se trata de los hechos narrados en dichos capítulos que tocan los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios en el principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer del primer hombre, la unidad del género humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad, el precepto puesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión del divino precepto por su gestión del demonio bajo la forma de serpiente, la expulsión de los primeros padres de aquel primitivo estado de inocencia y la promesa de un reparador futuro. Respuesta no, negativamente. Cuarto, si la interpretación de aquellos lugares de estos capítulos que los padres y doctores entendieron de diversa manera, sin que enseñaran nada de cierto y definitivo, es lícito, salvo juicio de la Iglesia, y observando la analogía de la fe, seguir y defender la sentencia que cada uno juzgue más prudentemente. Respuesta afirmativa, o sea, apertura al estudio de aquellos lugares donde hay discusión. Quinto, si todas y cada una de las palabras y frases que en los predichos capítulos recurren, siempre y necesariamente se han de tomar el sentido propio. Negativamente va a responder. De tal manera que nunca sea lícito apartarse de él aún cuando las mismas expresiones claramente aparezcan empleadas en modo impropio, metafórico o antropomórficamente, o la razón prohíba sostener el sentido propio, o la necesidad obligue a abandonarlo. Respuesta negativamente. Entonces, las frases, las palabras que recurren en los predichos capítulos se han de tomar siempre en sentido propio, que nunca sea posible apartarse, y las expresiones claramente aparezcan empleadas de modo impropio, es posible apartarse y la respuesta es negativa. Sexto, si presupuesto el sentido literal e histórico se puede emplear sabia y útilmente una interpretación alegórica y profética de algunos lugares de dichos capítulos, siguiendo el ejemplo de los padres y de la misma Iglesia. Respuesta afirmativamente, alegórica y proféticamente.
7. Si no habiendo sido la mente del autor sagrado al escribir el primer capítulo del Génesis, enseñar de manera científica la íntima constitución de las cosas visibles y el orden completo de la creación, sino más bien proporcionar a su gente una noticia popular en el lenguaje común de aquellos tiempos, acomodada a los sentimientos y capacidad de los hombres, se ha de buscar en su interpretación escrupulosamente y siempre la propiedad del lenguaje científico, evidentemente negativamente. 8. Si en aquella denominación y distinción de los 6 días de que se habla en el primer capítulo del Génesis se puede tomar la palabra yom, que es la palabra hebrea para día, en sentido propio o en sentido propio por el día natural, o en sentido impropio, es decir, un día de 24 horas o por un periodo de tiempo. Y si sobre esta cuestión es lícito a los exégetas disputar libremente, respuesta afirmativamente. Después dará la Pontificia Comisión Bíblica una respuesta sobre el tema de el sentido de la palabra yom. Por eso salvaguarda el documento, volvemos a la conferencia del padre Bosté, el documento salvaguarda la historicidad, salvaguarda los elementos centrales que tienen relación con nuestro dogma, salvaguarda el sentido literal de lo que expresa el autor inspirado, Moisés, pero a la vez salvaguarda también que puede haber utilizado sentido literal impropio, puede haber utilizado sentido metafórico, sentido alegórico. Bueno, entonces, explicado este tema a la luz de este documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 1909, vamos ahora al documento de 1948, a los 11 primeros capítulos del Génesis. Como dijimos, este sacerdote Bosté ha sido miembro de secretario de la Pontificia Comisión Bíblica.